la paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión íntima del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Les habla pues su hermano en Cristo, el pastor José Calzadilla, conocido en los bajos fondos como Joseito. Así me conocen por causa de la música rap. Bueno, todos saben que tuve un tiempo sirviendo al Señor con el rap, pero ahora pues bendito sea el nombre del Señor, lo estamos haciendo en el pastorado. El día de ayer tuvimos un estudio muy interesante sobre Noa Díaz, la profetisa. De paso, en hora de la tarde anuncié que íbamos a hablar hoy sobre el espíritu de Diótrefe. Y asimismo, sobre estos días subsiguientes, vamos a estar compartiendo varios estudios. El día de mañana, voy a anunciar por anterioridad, que vamos a estar a esta misma hora hablando sobre el sello de la bestia, el 666. Vamos a hacer lo que dice Apocalipsis cuando dice que cuenten el número de la bestia. Entonces vamos a ver en diferentes aspectos en la escritura cómo aparece el número de la bestia y cómo se debe aplicar a estos tiempos. Amén. Pero hoy vamos a hablar en la palabra del Señor sobre la oposición de Diótrefes. Este tema se llama el espíritu de Diótrefes en la iglesia. Entre paréntesis o entre comillas, lideritis aguda. Es cuando hay gente que se le sube el liderazgo a la cabeza y comienza a cometer toda clase de tonterías dando a notar que la dirección de Dios no está en lo que hace. Bendito sea el Señor. Como empezamos el día de ayer, este tipo de enseñanza va con el fin de exhortar, de bendecir vuestra vida en el nombre de Jesús, de enseñar, de instruir en justicia, como dice la palabra. Y vamos a proceder a leer la tercera carta del apóstol Juan. Es un solo capítulo. Vamos a leer desde el versículo 9 y 10 y vamos a analizar en esta, bendito sea el Señor, en esta enseñanza o en este versículo, cómo opera el espíritu de Diótrefes en la iglesia. Cómo se mueve el espíritu de Diótrefes. Eso es lo que buscamos. Esto es también para líderes, pastores, para que aprendan a identificar dentro de los hombres y mujeres de Dios que de alguna forma sirven dentro del ministerio, dentro de su ministerio, a identificar el espíritu de Diótrefes. Bendito sea el nombre del Señor. El título dice ahí en tercera de Juan, versículo 9 en adelante, acuérdense que es una epístola de un solo capítulo, habla de la oposición de Diótrefes. Gloria a Dios. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén. Vamos a ver varios aspectos y vamos a ir enumerando uno por uno. Pero antes de esto, vamos a buscar el significado del nombre Diótrefes, porque vamos a ver un punto espiritual, ¿sí?, sobre ese nombre y su significado. Diótrefes es un nombre griego, de origen griego, significa alimentado por Zeus, es decir, educado por Zeus. Sabemos que en la divinidad griega Zeus era el dios máximo, o sea, el primer y el principal dios de todos los dioses, porque acuérdense que los griegos son politeístas y ellos tenían la adoración de varios dioses. Entonces entre ellos estaba Zeus, que era el principal y era el dios del trueno, ¿sí? Era el dios poderoso. Entonces, pero los griegos adoraban a dioses en base a sus cualidades personales, es decir, personas que en un pasado tuvieron alguna cualidad, como por ejemplo Hermes, como por ejemplo Héctor, que está en la mitología como una divinidad griega, Aquiles, etcétera, que eran, por ejemplo, cuando hablan de los dioses del Olimpo, se refiere a las Olimpiadas, que fueron las primeras Olimpiadas en los años 1800 y Carranza, como dicen aquí los mexicanos, ¿eh? No recuerdo la fecha exacta que fueron las Olimpiadas, pero a raíz de esas cualidades que tenían esas personas, las cuales sobresalían como eran atletas, ¿sí?
ellos los elevaban a una divinidad, ¿sí? Cuando habían personas en medio del pueblo griego que sobresalían en algún área, pues los elevaban a un rango divino cuando estos morían. Entonces, cuando dice alimentado o educado por Zeus, es que hay muchas personas, gloria a Dios, que son alimentadas por el ego, gloria a Dios. Es decir, por ejemplo, vemos personas que son, por decir, vamos a poner un ejemplo, yo he visto mucho esto en el clasicismo, esto de que yo me estudié, yo me esforcé, yo hice todo para lograr mi objetivo, ahora yo merezco el respeto de todo el mundo, y son aquellos que tú ves que luego miran a la gente por encima del hombro y se creen dignos de todo respeto. Entonces, Zeus, por ser un dios del trueno, ¿no? De poder, ¿no? Entonces en el ser humano o en la mente humana, en la mente natural, el poder está relacionado con los logros alcanzados y las posiciones que como seres humanos alcanzamos, que son dignas de reconocer. Por ejemplo, hay personas que han llegado a ser grandes doctores, pues porque se han esforzado por eso. Entonces, hay personas que han llegado a ser grandes arquitectos, ingenieros, etcétera, dignatarios, reyes, príncipes, y que por eso merecen un elogio. Y la gente tiende a elevarlos a la divinidad de Dios, con D pequeña, por supuesto. Aún la palabra dice, vosotros, yo dije, vosotros sois dioses, y la escritura no puede ser quebrantada. Es decir, que Dios nos dio la capacidad a los seres humanos, y esto que no vayan a confundirlo con lo que dijo Carluna, y no tengo nada contra el siervo de Dios, pero yo lo estoy queriendo decir en el contexto de que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un futbolista famoso, es un hombre que tiene una habilidad que no cualquiera la puede hacer. Yo le garantizo que usted no va a agarrar un balón de fútbol y va a hacer lo mismo que hizo Cristiano Ronaldo. Dios le dio esa capacidad y por eso es reconocido con D pequeña como un Dios, no para ser adorado, sino por la capacidad que Dios le dio. Entonces, el término alimentado por Zeus es alimentar, como decir, el que alimenta su ego por sus logros. Amén. Entonces, en el caso de Diótrefes, debemos decir que él era uno de los líderes de la iglesia que había fundado los apóstoles, entre ellos el apóstol Juan. Y posiblemente, y lo más probable por la forma en que se refiere Juan a él, era un líder, era un obispo, era un pastor, era quizás un buen maestro, un profeta, podía haber tenido un ministerio. Profeta no era. Yo puedo decir, y casi con toda seguridad, que un profeta no era. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver. Pero sí tenía un cargo muy alto, era un obispo. Yo supongo, esto lo supongo yo, a consideración suya queda, pero por las investigaciones que he hecho para la gloria de Dios, era una persona que tenía un rango importante, era un pastor o un obispo. Entonces fíjese que aquí comienza el apóstol Juan diciendo, yo he escrito a la iglesia. Siempre el mensajero de Dios, el apóstol, se va a preocupar por hablarle a la iglesia. Siempre toda persona que tiene un llamado apostólico, sea en un cargo, porque déjeme decirle que hay un error muy grave en muchos de nosotros que piensan que el llamado de apóstol es la realización de todos los logros. Amén. Perdóneme, está equivocado. Los apóstoles fueron llamados cuando no habían fundado ni la primera iglesia. O sea, ellos fueron llamados por Jesús apóstoles por su misión a la que ellos estaban siendo asignados por Dios, no por el hecho de fundar iglesia. Ahora, los frutos del apóstol, obviamente está el que establece obra, entre otros, pero cualquiera dirá, no, pero es que fueron la primicia. Espéreme tantito. Es que aquí ellos fueron la primicia de los que iban a ser llamados. La primicia de los que iban a ser llamados. No que por ellos ser los primeros iba a ser así, luego iban a usar requisitos. La palabra marca requisitos de un apóstol, de un diácono, de un pastor, y ese requisito es para todos los que ministramos en el altar de Dios. Pero en cuanto a lo que es el llamado, el apóstol es un mensajero. El apóstol es simplemente un cartero, una persona enviada a una comisión especial por Dios. Entonces, hoy en día esos ministerios no han cesado, siguen vigentes. Entonces, cuando una persona tiene un cargo estructural dentro de una organización cristiana, dependiendo si ese cargo lleva el dirigir obra, el dirigir iglesias, el presidir iglesias,
lleva un apostolado, porque lleva una comisión especial dada por Dios, y una de sus principales misiones es exhortar, enseñar e instruir por la palabra de Dios. Entonces, toda persona que tenga un llamado a apóstol, él siempre se va a preocupar por enseñar, por instruir. Tú no puedes ser apóstol, tú no te puedes llamar apóstol si no te preocupa la enseñanza, si no te preocupa la instrucción, si no te preocupa el enseñar a tu pueblo, al pueblo que Dios te confió y al que Dios puso en tus manos. Amén. Entonces, dice, yo he escrito a la iglesia, pero, cuando dice pero, habla de un contra, ¿no? Habla de, pero hay algo que está estorbando. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar. Primer punto, a Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. ¿Qué podemos entender de tener el primer lugar? Ser reconocido, que todos lo busquen a él por causa de que él es el principal. Yo he visto esto mucho en los líderes. Hay gente que piensa, y sanamente puede ser así, de que por el hecho de ser pastor, él tiene que ser el primero que busquen. Yo soy pastor, yo tengo mis ovejas, y yo reconozco que pues como líder ellos me buscan, pero no me buscan porque yo quiera tener el primer lugar. Eso lo vamos a ver más adelante para ir comparando las razones de Diótrefe y las razones que deben ser en un verdadero o en un líder genuino de Dios, un líder conforme al corazón de Dios. Entonces, dice que le gustaba primeramente tener el primer lugar en la iglesia. Segundo, no recibía a los apóstoles. Una de las características de muchos líderes es que cuando ven que a la atención de la feligresía se dirige a alguien, le provoca ese celo, y ese celo les lleva a cerrarle la puerta a estos que le están quitando ese privilegio de ser el primero, ese privilegio de ser el principal. Amén. Por esta causa, dice luego el apóstol Juan, si yo fuere, él está diciendo, si yo voy, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. La tercera base, y voy a irlas leyendo aquí, pero las quiero decir por encima para luego irlas leyendo, es que cuando esta persona o cuando este tipo de líder, sea hombre o mujer, ve que está siendo amenazada su estatus de pastor, su estatus de maestro, entonces comienza de una forma a distorsionar hacia aquella persona a la cual es dirigida la atención, la integridad de esa persona. Es decir, mira, no, por ejemplo, el hermano Joseito, es un ejemplo nada más que pongo, ¿no? El hermano Joseito lo que busca es que lo idolatren. A ver, eso es querer hacerle pensar a las personas que tú no mereces confiar en aquel porque aquel es así. O sea, es hablar negativamente. Estoy poniéndome yo como un ejemplo nada más, meramente ejemplo. Entonces dice, contra nosotros. Y no contento con estas cosas, que no solamente es eso, sino no recibe a los hermanos. Son aquellos que te cierran la puerta. Mira, es como dice un dicho, de mejores casas me han corrido. Pero, por ejemplo, en una oportunidad, estando en España, yo llegué a una iglesia y casi siempre debo decir que las veces que yo llegué a una congregación fueron motivados por el hecho de que Dios me habló para el líder de repente o creyó la palabra porque era de Dios o porque la vio bonita para él, no sé, él tendrá sus razones. Y, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Y el Señor siempre me decía, no en todos los casos, aunque a mí tampoco me corrieron de toda iglesia, pero en los casos me decía, sí, ve. Y yo iba y me congregaba, y cuando empezaba a notar cosas que no eran, yo las decía. Porque el profeta tiene que amonestar el pecado. El profeta no puede callar lo que ve mal. El profeta, su deber es amonestar el pecado. Incluso muchos dicen, es que Dios no me ha dicho, es que tú no tienes que esperar que Dios te diga. Porque el profeta tiene la responsabilidad moral y espiritual de que si ve algo malo, conforme a la palabra, amonestar el pecado. El profeta no puede callar, porque para eso es atalaya, es anunciador, es luz. Si vieres venir la espada y no les apercibieres, la sangre de ellos será sobre ti. Entonces nuestro deber como profeta es anunciar. Entonces, que digan que, por ejemplo, que los perros me ladran. No, yo no soy perro para ladrarte a ti. Simple y llanamente, que Dios me ha dado la responsabilidad de que si está mal lo que estás haciendo, mi deber es decir, lo que oíste en tinieblas, a la luz se debe publicar. Y hablando de la hipocresía del pueblo de Dios. Entonces, no recibe a los hermanos. Entonces, una de las cualidades que es que le cierra la puerta. Ese pastor, hubo un tiempo que él, pues bien conmigo, y de repente cuando yo empecé a decir lo que no estaba bien, pues ya dejé de ser su amigo. Ya, esto fue en España, esto fue en Alicante.
y un día desde el púlpito me corrió. Así, porque le di palabra a una oveja suya, que el Señor me la llevó a mi casa, y era una palabra de bendición. La misma hermana lo reconoció, bendito sea el nombre del Señor, reconoció que era de Dios, pero luego parece que ella quiso hablar con él como para decirle, contarle, mire, me pasó esto con el siervo. Y el hermano, como vio que su atención de ella se estaba dirigiendo hacia su servidor, y sin yo buscarla, porque yo no la estaba buscando, entonces él empezó a hablarle de mí negativamente. Y la hermana dejó de creer en lo que se le había dicho. ¿Sabe qué sucedió? Esta hermana había salido de las drogas. Cuando el hombre me corre de la iglesia, pasó un mes y la iglesia y su casa se le inundó. Estando en lo alto de una colina en Alicante, se le inundó de agua toda la casa, perdió todo y la muchacha se suicidó. Se fue a un edificio desde el cuarto piso y se tiró y se mató. Entonces, una de esas cualidades, estoy contando historia para que usted entienda esta enseñanza. Entonces, una de las cualidades del Espíritu de Diótrefe es ese, de que le prohíbe que la gente te busque por celo o por temor, quién sabe, pero lo prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Y no solamente se los prohíbe, sino que si tú insistes, entonces buscan la manera de expulsarte. Pero vamos a explicar poco a poco en qué consiste todas estas cosas. Pero para esto vamos a ver 7 aspectos, 7, creo que son 7, a ver, permítame contarlos, 1, 2, 3, que yo anoté. Sí, son 7 aspectos de ese espíritu de Diótrefe. El primero es, como habíamos dicho, le gusta tener el primer lugar. Vamos a explicar qué quiere decir esto aquí. No usurpó el cargo, sino que abusó de él de una manera dictatorial. O sea, a ver, o abusar es que yo, por ser pastor, voy a prohibirle a una oveja mía que hable con tal hermano que estuvo en mi iglesia. Mira, hermano, yo en mi iglesia, en la congregación Bec Shalom, que Dios me ha dignado pastorear, tuve una oposición de un líder que Dios me llamó, me dijo que le pusiera el cargo de líder de guerra espiritual durante 7 meses. Desde el primer momento que el Señor me hizo llamarla, como a los 2 meses, me ministró que ella me estaba tirando una conspiración. Yo lo supe, pero yo nunca la corrí, ni nunca le prohibí que hablara con los hermanos. Incluso se había ganado una buena parte de la iglesia. Pero yo le dije al Señor, entonces, ¿qué hago? Porque no la puedo correr. Porque si hay un error que usted y yo como pastores cometemos es que si vemos a alguien que está en la iglesia que nos esté haciendo oposición, correrlo. La Biblia dice que deben crecer juntamente el trigo y la cizaña hasta que los ángeles de Dios sean los que se ocupen de eso. Y ya voy a explicar qué quiere decir, amén. Entonces, yo durante 7 meses, Dios me dio palabra, el espíritu de Jezabel, y yo predicaba hasta que la misma presión de la escritura no la soportó y decidió retirarse. Es como cuando alguien, después que tú le metes tanta caña, como se sienten tan culpables, deciden quitarte de los amigos. Como que eso es muy digno. No, eso es simplemente que no aguantaste la presión. Porque si la aguantas, no me quitas. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo de qué esconderme. Amén, pero bueno, eso son otras cosas. Entonces, sin embargo, es un ejemplo que pongo. Entonces dice aquí, le agradaba pensar por los demás. Si hay una cosa que tienen tener el primero es que le gusta pensar por los demás. Es, tú estás así por esto. Tú haces esto por esto. Y tú le estás diciendo, no, vale, yo no lo hago por... Sí, tú hiciste esto por esto. O tú lo que eres es esto. No me vengas con otro cuento. Y son como, son gente que intransigente. Que por más que tú les explicas y les das a entender otras cosas, pues no te lo aceptan. Simplemente es lo que ellos piensan. Una cosa es que yo te esté hablando con la razón bíblica y con la verdad de lo que sé. Y otra muy distinta es que tú te quieras imponer a pesar de que yo te estoy corroborando o a pesar de que yo te estoy alegando cosas, tú me quieras imponer tu razón. Eso, bendito sea el nombre del Señor. Eso es querer imponerse ante los demás. Amén. Entre otras cosas, por supuesto. No fueron motivos teológicos, sociales ni morales, sino antiéticos. Es decir, los motivos no son teológicos, ni morales, ni éticos. Son simplemente antiéticos, ¿verdad? Se refleja cuando nos desesperamos por el poder, ¿sí? Generamos necesidad de recibir honor y terminamos dominados por la arrogancia intelectual y encumbramiento personal. Es decir, yo, por ejemplo,
en este caminar, hermano, llevo 15 años, a lo mejor adelante de lo que usted tiene son mucho menos. Pero déjeme decirle que lo que es un pastor, un profeta y un apóstol, en poco tiempo te viven más de lo que muchos evangelistas, porque sufren mucho, porque tienen un choque directo con el pueblo. Es decir, tienen un contacto directo con la iglesia. El profeta anuncia la palabra de Dios, el apóstol instruye y cuántas cosas, pero no vive, y traiciones también, incluso, durante ese tiempo de ministerio. Entonces también de esa manera los profetas también sufren, los maestros por enseñar también sufren. Y ese roce, como dice la palabra, hierro con hierro se aguza, ¿verdad? El carácter del hombre se corrige con el carácter del mismo hombre, con el mismo hombre. Entonces eso hace, bendito sea el Señor, que nosotros nos llenemos de experiencia. Y en estos 15 años, hermano, cuántas cosas no he visto, y las que faltan, cuántas cosas no he vivido en el camino del Señor, en las diferentes congregaciones que Dios en su infinita misericordia le ha placido tenerme. Entonces, dice, por ejemplo, mucha gente por esa necesidad de ser honrados, le pasa lo de Saúl. Dice que cuando iban Saúl y David entrando allá al reino, las doncellas comenzaron a gritar, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y eso es motivo, eso es como decir, oye, siendo yo el líder, me buscan más que a él, lo buscan más que a mí. Siendo yo el líder, los toman más en cuenta a él que a mí. Y él es, o sea, no se dan cuenta que ellos mataron miles, o sea, que también tienen logros que la gente valora. Las doncellas nunca dejaron de valorar los logros de Saúl. Pero cuando ellos vieron que más elogiaban a David que a ellos, entonces, no, ya quiere quitarme hasta el reino, es decir, ya quiere quitarme hasta el concilio, ya quiere quitarme hasta la iglesia, ya quiere quitarme del cargo, ya quiere quedarse él, pero es por el celo de no verse reconocido en su honor como líder. Entonces, eso es uno de los síntomas del espíritu de Diótrefe. Amén. Dice, porque tengo varias anotaciones aquí, dice, por la arrogancia por la arrogancia intelectual y encumbramiento personal, sufría de discúlpeme, sufría de filoprimatosis, es decir, desesperación por ocupar el primer lugar. Bendito Dios. Tan desesperado por ser el pastor. Por eso es que yo por ejemplo, mire hermano, iglesia del Señor, yo tengo mis ovejas y mis ovejas están escuchando este mensaje en este día y ellos pueden, mire, yo nunca he sido de los que le voy a decir a una oveja, no, mira, no te juntes con tal, no, yo no, o mira, no vayas a tal iglesia. Incluso muchos de ellos han ido a iglesias que yo sé que no son de la doctrina que me ha sido enseñada por el Señor. Yo los dejo que solo les aviso, ya tengan cuidado de lo que escuchan y aguas, ¿sí? Y han pasado muchos casos y yo no voy a permitir, no voy a impedirle a ninguna de mis ovejas que tengan la libertad de moverse. Incluso en mi iglesia hay ovejitas que por el llamado que tienen, la gracia de Dios está sobre ellas y sobre ellos. Y se han conseguido que gente los busque, los inviten a comer. ¿Usted cree que me va a poner celoso por eso? ¿Usted cree que me va a empezar a decir, oye, ten cuidado porque te juntas con la hermana tal, porque tú sabes que... Porque simplemente la invita a ella a comer y a mí no. O confía en ella y a mí no. Yo trato de ganarme su confianza. Yo siempre le he aconsejado a las personas que Dios me ha puesto bajo mi cuidado, sobre todo líderes y a los que tengo, a los que he enseñado durante las enseñanzas teológicas, ministeriales y a los que he tenido bajo mi cuidado, siempre les he enseñado eso. Esto es con todos. Siempre le he dicho, hermano, cuando se trata de un pastor, le digo, gánese la confianza de sus ovejas. Un pastor que se gana la confianza de sus ovejas es aquel que si una oveja te confiesa un pecado, tú se lo guardas, porque tú no tienes por qué divulgarle su pecado. Si pecó, bueno, tú lo amonestas, lo exhortas, lo abrazas, le das una oportunidad, pero luego, si tú vas a decirle a otros lo que esa oveja hizo, sobre todo entre pastores, déjame decirte que la oveja te va a perder confianza y va a buscar a otra persona digna de esa confianza. Por eso es que uno tiene que ganarse el cariño de sus ovejas. Yo en lo personal, bendito sea el Señor, a mi oficina, humildemente ahí en la iglesia donde estamos. ¿Usted sabe cuántas ovejas me han contado diferentes situaciones y diferentes causas? No pueden decir ellas que alguna vez este servidor ha ido a divulgarlas con otro. Por eso es que confían en mí y en mi esposa. Y por eso es que en cada momento nos buscan. Y por eso es que luego en Facebook, bendito sea el nombre del Señor, luego tienen elogio hacia mí, que yo bendigo a Dios por eso. Y bendigo a todos los que han confiado en mi persona. Pero es porque ellos se han dado cuenta que en este ministerio, con todos los defectos que tengo, pero una cosa sí he tenido, integridad.
y respeto hacia las ovejas que nos ha confiado el Señor. Entonces, eso lo toman como idolatría. Eso no es idolatría, es que la gente, yo quiero pensar que te honra. Yo honro a mis pastores, mis padres espirituales, pero ellos fueron y son de gran bendición para mi ministerio. Entonces, vamos a seguir. Amén. El primer punto que hablaba, dice, auspició una dictadura eclesiástica. ¿Qué quiere decir que auspició una dictadura eclesiástica? Es decir, que se sintió que era olvido fácilmente que las ovejas, auspició una dictadura eclesiástica. Se sintió que era alguien, dije mal, y olvidó fácilmente que las ovejas son del Señor y necesitan ser pastoreadas, no manipuladas. Estas personas que normalmente tienen ese espíritu manipulan. Por ejemplo, yo he visto líderes que cuando ven que las ovejas te buscan, entonces manipulan para que las busquen a ellas. No te juntes con Joseito, porque Joseito... Es un ejemplo, estoy diciendo son ejemplos, lo he visto en mi vida en muchos aspectos. En 15 años lo he visto. Mira, que no reciban a Joseito o no reciban a fulano de tal, no voy a nombrarme yo para que nadie se lo tome alusivo. No visiten a fulano porque fulano, eso se llama manipular. Eso se llama manipular. Cuando una cosa muy diferente es a que cuando alguien tiene otra doctrina, ahí sí uno tiene que ser celoso con las ovejas, pero si tú no quieres que sean engañadas, intrúyelas. Yo, por ejemplo, como te dije, yo he dejado que ovejas mías vayan a otra iglesia, pero yo estoy seguro de que esas ovejas, y como ha sido, luego han llegado, pastor, ¿qué cree lo que dijeron en ese culto? ¿Y qué dijeron? No, dijeron que la salvación, por eso un ejemplo, que la salvación no se pierde. Híjole, están locos. O sea, ellos mismos, ¿por qué? Porque los hemos enseñado, les hemos instruido, aparte de la enseñanza que ya traen, han tenido buenos pastores, porque no todas las ovejas que yo tengo han sido nacidas de mi ministerio. Han venido de otras congregaciones, echadas de otras congregaciones, por diferentes circunstancias de X, Y o Z, yo las he recibido, no me las he traído. Entonces, una de las características es que tú no tienes que manipular las cosas a tu favor. El que manipula es aquel que de alguna forma malpone para él quedar bien, ¿sí? El que manipula una situación, la exagera, ¿sí? Por ejemplo, en un momento llegaste tú quizás y dijiste, no sé, ¿qué te puedo decir? Oye, vale, fulano robó, y va y dice, no, dijo que fulano robó y mató. Entonces, se llama manipular algo y sobredimensionarlo. Entonces, su abuso de poder lo llevó a desconocer y denigrar al apóstol Juan. Su abuso de poder lo llevó a desconocer y denigrar al apóstol Juan. Lo calumnió de manera maligna. Una cosa es que yo te digo la verdad y otra es que te estoy calumniando de manera maligna y no tengo pruebas de lo que me están diciendo. Una de las cosas que yo he notado mucho, y hay quienes a veces lo usan de forma de gancho, ¿no? Pero una de las maneras de comprobar cuando alguien te está diciendo la verdad es que la persona no está incluso exenta de dar la cara y decirlo a la cara. ¿Sabes qué? Eso es convicción. Yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y no me importa que lo sepa quien yo estoy hablando, pero lo digo y lo sostengo. Alábale que él vive, ¿no? Entonces, pero cuando es de manera maligna, pero no le digas nada. Oye, mira, pero no, ni siquiera. ¿Cuál es el miedo? Como dijo por ahí el Cantinflas, disculpen que use ese personaje. ¿Quién dijo miedo? Amén. Ahora, su actitud o la actitud de Diótrefe mostró las diferentes bases que ahora voy a mostrar o voy a enseñar a ustedes. La primera mostró orgullo. Piensa, no sé si alguno está notando, aunque está en vivo, pero bueno, en la medida de lo posible vamos a tratar de ser un poquito más lento para que usted pueda captar bien la idea. La primera que mostró fue orgullo. Piensa que actúa bien cuando llega la soberbia, llega la deshonra. Es decir, él piensa que hace todo bien, ¿sí? Que hace todo bien. No es lo mismo a que si tú tienes la razón y tienes la verdad, la defiendes. Nadie te la va a quitar. Pero es que piensa que todo lo hace bien, pero cuando llega la soberbia, llega la deshonra. ¿Por qué? Porque su mente se bloquea. La mente de esta persona se bloquea. Vamos a leer un pasaje bíblico en base para corroborar esto, que está en Proverbios
capítulo 11, bendito sea el nombre del Señor. Si usted tiene su Biblia, hermano, hermana en Cristo, búsquelo. Proverbios capítulo 11, bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice, bendito sea el Señor, de la siguiente manera. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿En qué consiste este texto? La deshonra radica en que cuando una persona se hace orgullosa y soberbia, la gente se aleja de ti. No porque otro te diga algo malo, sino que se dan cuenta quién eres tú y deciden alejarse. La gente te ve como una persona sin sabiduría. No hay una honra. Acuérdense que la honra que Dios le da al hombre es que el hombre, el propio hombre, confíe en él. Vemos el ejemplo de David. Cuando David fue llamado rey, a pesar de los pecados que había cometido, pero no se lo fueron exhibidos, y de ese tema vamos a hablar en otro momento, cuando el pueblo lo honró. ¿Pero por qué lo honró? Porque David fue un hombre que se preocupó siempre por agradar a Dios. No mintió, no se ganó la confianza de manera deshonesta, siempre habló con la verdad y punto. Fue un hombre íntegro. Entonces eso hizo que Dios lo honrara con el favor del pueblo. Gloria a Dios. Acuérdense que una de las características de la primera iglesia cristiana, en Hechos capítulo, creo que es capítulo 2, versículo 43 en adelante, uno de los versículos dice, y se ganaban el favor del pueblo. O sea, el pueblo tenían gracia, pero imagínense que en su propio barrio o la propia iglesia te tenga por chismoso. Eso no es una honra. Que tu propia comunidad te tenga como una persona problemática. O sea, eso no es una honra. Amén, eso no es ningún tipo de honra. Ahora, que la gente se exprese bien de ti, y oye, eso es un siervo de Dios, bendito Dios, es un hombre que Dios lo usa, eso es una honra que Dios te da. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Cuando tú eres una persona que predicas y tienes sabiduría, Dios te honra con la sabiduría. Amén, porque eres humilde de corazón y de espíritu. Amén. No tiene que ver la humildad con el carácter. Tú puedes tener carácter y ser humilde. Eso son cosas que están muy distanciadas, aunque muchos quieren unirlas. Piensan que ser humilde es ser calladito, que te caigan a cachetar y quedarte callado. No, tú puedes ser humilde de espíritu, ¿sí? No ser soberbio, no ser arrogante, no ser creído. Amén. Y ser enérgico. Esas son dos cosas muy diferentes. Entonces, esta persona tiene la mente bloqueada y al tenerla bloqueada no entiende lo que le dicen. Se bloquea. Yo he tenido situaciones con líderes que le he dicho, pero yo no hice eso. Sí, tú. Y no se salen de ahí y tú les dices, te voy a comprobar. No, porque tú. Están bloqueados en su mente. El segundo punto es ambición de poder. Esa ambición de poder es muy difícil de descubrir, porque hay quienes saben de alguna manera esconderla para que no sea vista. Pero sí se puede llegar a ver por los siguientes factores. Nos lleva a controlar a los demás. Nadie puede hacer lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Yo soy el pastor, aquí nadie tiene por qué hacer. Hay cosas dentro de la administración eclesiástica en las cuales nosotros tenemos la autoridad de decir, mira, aquí yo soy el pastor. Pero de ahí manipular, no nos creemos exclusivos. Nos atrae controlar a los demás. Por tener poder, somos capaces de atropellar a los demás y aún a miembros de nuestra iglesia. Es decir, que aún a los propios miembros de la iglesia los atropellamos. Si no te sientes a gusto, váyase a otra iglesia. El que no se sujete, se me larga. O sea, eso es un atropello. La palabra dice que nosotros debemos apacentar la grey de Dios no por fuerza, ni por ganancias deshonestas. Voy a hablar de las ganancias deshonestas. Bendito sea el Señor más luego. Pero, o sea, vuelvo y repito, yo soy pastor y aquí están viéndome mis ovejas. Que alguna oveja diga que en algún momento su servidor los quiso persuadir. No, yo les digo las cosas como son, les hablo claro. Hermano, yo predico la palabra de una manera muy rígida. Y a una de las que le hablo más rígido es a mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero que ninguno se pierda, ni incluso yo. Entonces por eso yo tengo que hablarle a mi iglesia como es, crudo, decir las cosas tal cual son. Amén. Entonces, vamos a ver 3 pasajes de esto, que son Marcos capítulo 10, amén. Marcos
capítulo 10, versículo 36, bendito sea el Señor, al 36 y 37. Marcos capítulo 10, versículo 36 y 37, bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 36 y 37 dice así. Él les dijo, porque ellos, versículo 35, disculpe, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestros, querríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Versículo 37, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces fíjense que Jesús le dice, pues no saben ni lo que están pidiendo. Vosotros no sabéis lo que pedís. Una de las cosas que es que a lo mejor ya no está Jesús, ¿verdad? Para decírselo. Pero si está el pastor, o dice, pastor, yo creo que yo soy el que debo ocupar ese cargo porque estoy apto para eso. Ese es un espíritu de diótrefe. Ese es un espíritu de diótrefe. Porque es Dios el que tiene que confirmar el ministro el llamado de otro. Si bien hay personas que tienen el llamado y Dios se los dice, ellos deben esperar que sea Dios que haga manifiesto ese llamado. David fue ungido como rey, pero luego los sacerdotes fueron los que lo pusieron por rey. Es decir, le echaron aceite y lo presentaron como rey. Entonces, yo puedo tener ministerio y puedo tener llamado. Yo puedo creerme apto para un llamado, pero hasta que Dios no me confirme por medio de los líderes, los cuales están estoy bajo sujeción, yo no puedo, ¿cómo se dice eso? Promocionarme. Yo no puedo promocionarme, yo tengo que, amén. Entonces cuando es como ganar, no, yo creo que esa iglesia, yo creo que yo la puedo. Imagínense que esta iglesia Bec Shalom, yo nunca me promocioné. A mí me llamó un pastor y me pidió un apoyo, yo se lo di y terminó luego hablándole a la iglesia y preguntándole si estaban de acuerdo que yo fuese el próximo pastor. La mayoría de los feligreses dijeron que sí, uno solo no quiso, pero cada quien tiene su razón, ¿verdad? Entonces, otro pasaje es Génesis capítulo 11, está en Génesis. Y fíjense que voy a dar un dato acerca de esto que habla de la Torre de Babel. El dato que voy a decir es que el número 11 en la gematría bíblica está asociado al desorden. Es decir, que cuando, y percátese que en lo que es la mayoría, no todos, los capítulos 11, siempre la historia tiene que ver con una desobediencia, con un pecado, con un desorden, con algo que se salió del control o de lo establecido que tenía que ser. En este momento, dice la palabra aquí, en la Torre de Babel, capítulo 11, vamos a leer el versículo 4, pero quiero irme desde el versículo 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Gloria al Señor. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir esto. Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Yo, por ejemplo, ahorita, bueno, como dije y como lo anuncié públicamente en Facebook, pues nosotros tuvimos un tiempo trabajando en un concilio bendecido, ahí estuvimos sirviendo a Dios. Dios nos habló, nosotros buscamos su dirección y Él nos dijo que ya era el tiempo que teníamos que trabajar. De hecho, desde hacía meses antes, incluso 6 meses antes, hace como 5 meses para ser exacto, recibí una llamada de una profeta dominicana, una pastora, donde me daba una palabra y en esa palabra me decía que ella me iba a marcar el tiempo, Dios me iba a marcar el tiempo, perdón, para que nosotros saliésemos. Entonces, cuando se dio ese tiempo, pues vimos que era el tiempo y oramos a Dios y el Señor nos confirmó que teníamos que hacerlo. Entonces, ahora, yo nunca lo hice como muchos lo hacen, que son los que dicen, no, pues por ejemplo, tienen en la iglesia varios líderes y como esos líderes no están contentos con el pastor porque no hacen lo que ellos quieren, que entonces deciden, no, ¿sabes qué? Vamos a hacernos nosotros una iglesia y nos establecemos ahí y somos independientes. Mucho cuidado, ese es el espíritu de Diótrefe. Porque una de las cualidades de Diótrefe, que está más adelante, era que él no reconocía el apostolado, lo dije anteriormente, no reconocía el pastorado. Esos son los que te halagan, apóstol, profeta, pero en el fondo de su corazón hasta se burlan de ti. Y eso se ve cuando en un momento determinado que tú quieres ejercer autoridad, no te reconocen como tal. Y hasta dicen que tú no eres nadie. Entonces, es porque ellos nunca te vieron como lo que realmente Dios puso, porque Dios es el que pone, no uno. Entonces, a ver, esta gente
se edifican a sí mismos una iglesia, un concilio, y muchos concilios están edificados así, bajo ese espíritu de Diótrefe, y no quieren tener a nadie que los sujete, nada quieren tener a nadie. Ahora, nosotros estamos unidos a un concilio, estamos unidos a unos líderes, porque hubieron diferentes situaciones, no voy a mencionarlas, no tiene caso. Yo estoy aquí para hablar la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, nos reunimos varios líderes, ¿verdad? Por ejemplo, hay un hermano profeta, Dios bendiga al profeta Moreno, nos invitó a una reunión y en la reunión hicieron una barra nacional de abogados y convidaron a varios pastores para que fueran parte de esa barra nacional con una R. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nos unimos porque no queremos estar solos, queremos tener una cobertura hasta que Dios nos dicte qué es lo que debemos hacer. Pero no podemos estar solos. Entonces, yo estoy haciendo trámites, pero esas son visiones que el Señor ya me había hablado desde hace tiempo acerca de la guerra espiritual y la liberación. Lo estamos trabajando, estamos sirviendo a Dios y ha sido de gran bendición para muchos y para nosotros también. Entonces, pero no estoy independiente como, no, me voy yo solo y vénganse conmigo 20 iglesias y aquí formamos porque no estamos de acuerdo. No, eso no. Eso es tener el espíritu de Diótrefe. La persona que actúa así está bajo el espíritu de Diótrefes. Entonces, vamos a ver otro pasaje. Miqueas, por ejemplo, capítulo 7 de este punto, que es el punto 2. Miqueas, capítulo 7, por ejemplo. Amén. Ahí vaya buscando en su Biblia Miqueas, Iglesia del Señor, hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Miqueas, capítulo 7. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están con él? Me parece que estoy en la iglesia. No, ni siquiera voy a escuchar cuando lo digan, pero a lo mejor si lo ponen ahí, ya entiendo que lo están diciendo, pero no tienen que decirlo si no quieren. Si le quieren dar la gloria, désela. Usted allá donde está. Miqueas capítulo 7, en el versículo 3, fíjese lo que dice esta palabra. Dice así, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Es decir, que cada quien hace lo que se le pegue la regalada gana, pero no toman en cuenta a las autoridades superiores. Eso es tener el espíritu de Diótrefe. Cada quien actúa por su conveniencia. Me conviene mejor hacer esto y mejor lo voy a hacer así para no tener problemas. No, todo está bajo una dirección divina. Todo está bajo una dirección espiritual, sobre una dirección administrativa. Gloria, por eso es que yo no quise estar solo. Obviamente el Señor, quiero decirlo aquí, nos habló de un apostolado, pero aún así, aunque uno tiene un llamado y un apostolado, pues uno también tiene que buscar una cobertura, ¿no? que esté sobre ti. Eso es simbología de humildad y de sujeción. Y también de que como tú no tienes nada que te señalen, tú no tienes miedo de estar bajo cobertura. Tú no tienes miedo de estar bajo cobertura. Bendito sea el Señor. Entonces, hay quienes demandan cada uno según el llamado, lo que ven ahí. Voy a leerlo nuevamente para ver si entendemos esto. Dice, para completar la maldad, porque fíjese que si vamos desde el versículo 1, para entender el contexto, dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, o sea, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo, o sea, no hay nada para comer. Mi alma deseo los primeros frutos. Ahorita la cosa está mal, se me están yendo las iglesias, quisiera estar como estaba antes. Ay de mí, dice, eso lo está diciendo el profeta, amén. Dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. O sea, arma red. Hubo una oportunidad. Y es que hay quienes piensan que las personas somos tontas. Hace mucho tiempo, voy a decirlo, hubo un líder que me quiso fingir de que él estaba en contra del líder general. Pero él lo hizo como para sacarme a mí mi intención de mi corazón. Y me vino con unas quejas, no, que mira, que no estoy de acuerdo con este líder. Porque... Y entonces yo lo miraba y lo escuchaba. Entonces, y dice, y me voy a ir de la iglesia. Y le dije, ¿por qué te vas a ir? Lo descolocó. Él pensaba que yo le iba a decir, no, sí, vete y vente conmigo. Porque ellos tenían la idea de que yo quería arrastrar gente. Pero yo me di cuenta, y no es que yo
lo estuviera haciendo. No, Dios sabe, Él está en su trono y sabe que jamás se piensa una cosa así. Entonces en ese momento yo le dije, mira, ¿sabes qué? No te vayas, hermano. Dios tiene un propósito contigo aquí. Pero dije, voy a aprovechar, como este es un lleva y trae, y le voy a decir mi impresión para que se la diga. Y cómo fue. Yo, mira, yo no estoy de acuerdo en esto y en esto. Di mi acuerdo. Y luego, cuando el líder empezó, no, que se me están conspirando, que están hablando de mí, yo supe, te lo dijo fulano, porque fue al único, porque yo no tengo la costumbre de decirlo. Ahora, yo también lo hice para saber con quién yo estaba. Porque digo, si hablaste de aquel, a mí me vas a agarrar y me vas a crucificar. Entonces, pues, me cuido de ti. Me criticarán por haberlo hecho, pero David también se hizo el loco. Alábale que él vive. Ok, entonces vamos a poner el punto 3, que es liderazgo distorsionado. ¿Qué quiere decir esto del liderazgo distorsionado? Líder es quien forma líderes, no quien los margina. Son aquellas personas que mientras estás conmigo, ahí estás. Te llevo, te traigo, te pongo, aquí. Pero en el momento que ya veo que tú tienes algo contra mí, o por lo menos vienes y me dices algo que no es, o que es, no, perdón, que es, pero que a mí no me parece, es lo que quise decir. Entonces ya te tiro a un lado. Y ya empiezo a satanizarte. ¿Sí? Y son aquellos que dicen siempre así, me están montando un complot. Hay algo contra mí. Ese espíritu es de Diótrefe. Porque resulta que simplemente el estar no de acuerdo con algo no quiere decir que yo esté en contra tuyo. Entonces, esa persona se caracteriza por eso. Es como dice un dicho en Venezuela, ve fantasmas donde no los hay. Y hasta tienen sueños y revelaciones de Dios de que eso fue así. Están más perdidos que Guairo en Nueva York. O para que usted me entienda en mexicano, como indio de la sierra en Nueva York. Y perdónenme los hermanitos de la sierra, no los estoy ofendiendo con esto. Amén. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 34. Esto es muy importante que lo leamos, porque pues hay una demanda que se hace contra nosotros, los pastores de Israel. En el capítulo 34, versículo 3 al 10, lo voy a leer completo, dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no aceptáis a las ovejas. O sea, te aprovechas de las que tienen, pero a las demás no las recibes. No fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perniquebrada, no volviste a redil la descarriada, no buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Permítame. Y son presas de toda la fiera del campo y se han dispersado. Una de las cosas, por eso es que siempre voy a decir esto para seguir leyendo, que yo siempre les he enseñado a las personas que han estado bajo mi tutela, ministerialmente hablando. Yo hace poco, durante un año, estuve dando un ministerio pastor. O sea, a ver, yo estuve 3 años hablando en mi iglesia sobre los 5 ministerios, de los cuales estuve un año enseñando, y usted dirá que tanto, no, es que es muy profundo, sobre el ministerio profético y pastoral. Y una de las cosas que yo les he dicho a los líderes que el Señor me está llevando a formar, es que ovejas, pastores, líderes, gánense el cariño y la confianza de sus ovejas. Cuando ustedes se ganen el cariño y la confianza de sus ovejas, ustedes no van a tener miedo de que ellos vayan a buscar a otro. Ellos van a ir a usted porque confían en usted. Si usted los trata con cariño, si usted les tiene paciencia, ellos también van a tenerte cariño y te van a tener paciencia, porque también los pastores tenemos nuestras cositas. Alábale que lo dice, ¿sí o no? Entonces dice, se habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presas de toda la fiera del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de toda la fiera del campo sin pastor,
Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar mis ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les será más por comida. Mire, yo he visto ejemplos, bendito sea el Señor, de gente. Yo, por ejemplo, tengo una oveja que estuvo 8 años en una iglesia. 8 años. Y durante esos 8 años la trataron de prostituta, la trataron de todo. Ah, pero era la oveja que más aportaba, o una de las que más aportaba a la iglesia. Y cuando querían algo, o sea, cuando necesitaban algo, se paraban y pedían apoyo y la miraban. Y la hermanita todavía fiel y miraba, ¿vale? Esa hermana, yo supe una vez incluso que llegó a dar en otra iglesia, no en esa que estuvo, 100,000 pesos de ofrenda. Hay que echarle ganas para dar 100,000 pesos de ofrenda. ¿Sabes lo que es eso? Pues esa hermana tiene ese corazón. Ah, pero incluso en un tiempo en que ella estuvo orando por una persona, le dijeron a esa otra persona que esta era una prostituta para que no la aceptara, fraguando, dañando el propósito de Dios. Entonces, pero, o sea, era mala, pero cuando me conviene, si la uso. Entonces hay gente que hace eso y por eso no te creas que eres inocente, Dios te lo va a demandar porque Dios es justo. Gloria a Dios, amén. Jeremías capítulo 3, versículo 15, habla la diferencia de un buen pastor. Fíjese que dice así, Jeremías capítulo 3, versículo 15, dice de la siguiente manera. Versículo 14, dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Pastores, por eso es que uno tiene que cuidar que las ovejas no se vayan. Ahora, ¿cómo cuidas? Tratándolas bien, tratándolas con cariño, atendiéndolas cuando las necesitan, cuando lo necesitan, perdón. Porque si lo haces mal, entonces Dios va a decir, no, yo no te voy a confiar más a mis ovejas. La quita y la lleva a otro lugar. ¿Por qué? Porque dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten en conciencia y con inteligencia. Los de Diótrefes no hacen eso. Se enseñorean de ellas. Mientras que Dios entonces las quita de ahí y las lleva a otro lugar. Entonces esos son los que salen diciendo, me quitaron mi oveja, me la llevaron, se la robaron. No, no te la robaron. No te portaste bien con ella, porque cuando una oveja ama a su pastor es fiel. Está ahí en todo momento. Y no digo que también a los fieles, gente se le ha ido no siendo agradecida con ellos. Pero luego esas son las que Dios permite que vuelvan y te pidan perdón. Pero cuando se trata de que tú haces las cosas mal, Dios te las va a quitar de tu mano. No se trata de que uno sea el que te las va a llevar. No, es que tú no trabajaste bien. Bendito sea el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, siervos y siervas del Señor. El cuarto punto de este espíritu de Diótrefe, una característica, es embaucamiento. Son embaucadores. ¿Qué es embaucar? Difunden mentiras y chismes contra el ministro, porque Diótrefe les decía a su oveja, no, vamos al pasaje, ¿sí? Vamos al pasaje. Ahorita me fui hacia otro libro que estábamos leyendo ahorita, pero vamos a la tercera carta de Juan para que usted vea un punto. Bendito sea el Señor. Permítame un segundo, iglesia del Señor. En la tercera carta de Juan dice, por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace paloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Sí? Son los que para poder ganarse la confianza de las ovejas hablan mal del otro, porque saben que estas ovejas quieren al otro. En el caso de Diótrefe, él sabía que las ovejas amaban a Juan, pero lo amaban por su trabajo, lo querían, lo estimaban. Entonces, ¿qué hacía Diótrefe? No, ese Juan lo que pues, es un chismoso, Juan es un traicionero, parece un Judas. Y pues, simplemente las ovejas le creían, y así hay ovejitas, tristemente. No, pero bueno, ese es el espíritu de Diótrefe. Y muchas veces logran su objetivo momentáneo. Tienen adeptos alrededor de él o de ella que le sirven y que hasta lo defienden, no sabiendo que luego van a terminar arrepentidos. En una oportunidad yo puse un anuncio público en Facebook que decía, ¿será lo mismo decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, o terminar diciendo, Señor, perdóname porque no sabía lo que hacía? Esa es la diferencia, amén, de esto. Jesús sabe por qué lo dijo. El problema es que, ¿sabrás tú por qué lo estás diciendo? Bendito sea el nombre del Señor. Juan
por ejemplo, voy a volver a leer lo de embaucamiento. Dice, difunden mentiras y chismes contra el apóstol Juan, demostrando incapacidad para aceptar que están bajo autoridad ministerial. Solo ellos están en la verdad, mas inventan revelaciones divinas. Son capaces hasta de decir, el Señor me dijo que ese es un no sé qué, el Señor me dijo que ese hombre es malo, el Señor me dijo, yo tuve un sueño. Y mucho cuidado con ese espíritu de diótrefe. Bendito sea el nombre del Señor. 5. Altanero. Vamos a ver en la definición de Wikipedia, usted lo pueden ver en Wikipedia, lo puede buscar. ¿Qué es una persona altanero? Persona que se cree superior, escuche, pare la oreja, iglesia, persona que se cree superior a los demás por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y lo demuestra con trato distante o despreciativo hacia los demás. Diótrefe, como él era apóstol, a lo mejor era ministro y a lo mejor tenía un negocito, a lo mejor tenía, no sé, vaya usted a saber, una profesión. Él creía que por eso, ¿sí? Él, o sea, era altanero y hablaba con altanería. O sea, ¿sabes qué? Yo no voy a estar calando. No, espérame tantito. El pastor tiene que ser paciente. El pastor tiene que ser humilde de corazón. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón y hallaré reposo para vuestras almas. ¿Usted sabe cuántas cosas le soportó el Señor a los apóstoles? ¿Usted sabe cuántas cosas nos soporta el Señor a nosotros? Y con todo y eso, ahí estamos. Y Él está ahí. Entonces, uno tiene que, no, es como aquellos que también muchas veces tienen una profesión y creen que por esa profesión, entonces a las ovejas las miran con desdén, a sus propias ovejas, a sus propias ovejas. Eso es muy, eso es muy delicado y hay que tener cuidado con eso. Amén. Vamos a ver el punto 6, ya estamos terminando esta enseñanza. Falso maestro. Y aquí vamos a hablarlo de la falsa enseñanza. Porque es un hilo muy delgado que si no se sabe discernir, caemos en el error de darle crédito a quien no lo merece. Bendito Dios. Parlotea, falso maestro, ¿no? Parlotea. Entre paréntesis, habla tonterías. Con difamaciones. Y enseñaba a no respetar la autoridad apostólica. Yo jamás a mis iglesias o a mis ovejas, y cuando hablo de mis iglesias, no me estoy refiriendo a que yo tenga muchas iglesias, sino de que yo aspiro a trabajar en el Señor junto con varios hermanos que estamos conformando un grupo, ¿sí? Para ir estableciendo iglesias. Esa fue la palabra que Dios me dio hace 5 o 6 meses y la que me viene hablando de hace muchos años y es la que vamos a ejercer, vamos por esa. De hecho, por eso estoy haciendo ahorita el trabajo de guerra espiritual, derribando altares con el fin de que cuando empecemos campañas evangelísticas se conviertan almas y en ese lugar donde se conviertan almas hacemos una iglesia. Eso es lo que hay que hacer para Dios y eso es lo que estoy trabajando y eso es lo que estoy enfocando. Yo no voy a estar llevándome, no, yo no, eso no, conmigo no camina ese rollo. Obviamente estoy también en la disposición de si algún hermano, y esto no es una propaganda, simplemente es así, quiere un apoyo, pues yo se lo doy. Hace poco un joven, un hermano, me llamó, me pidió un apoyo y yo le dije que sí, pero le dije, ve y habla primero con tu líder y dile lo que tú quieres. Y si tu líder está de acuerdo, muy bien, y si no, pues yo no puedo hacer nada. Él fue a hablar con su líder y el líder le dijo que sí, y estamos trabajando. Pero no es que yo fui a decirle, oye, ven acá, vente conmigo, porque conmigo hay piscina, hay viaje, te voy a dar dinero. ¿De dónde? Si yo vivo por fe, iglesia del Señor. Entonces no, amén. Entonces, esto es, enseñaba a no respetar la autoridad apostólica, es que, no, es que, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos apóstoles, nosotros no, usted conmigo yo no necesito tener una autoridad sobre mí. Menudo error. Todo está sujeto a autoridad. Y aún los demonios están sujetos a la autoridad divina. ¿Crees tú en Dios? Dice por ahí, los demonios también y tiemblan. O sea, ellos están sujetos a la autoridad divina y están sujetos en el nombre de Jesús a nosotros. Alábale que Él vive. Y el punto y último punto, el punto 7, dice, los que piensan como Él y le siguen son sus buenos amigos. Y los que no, los expulsa de su lado, los hace de menos. Hay muchas maneras de expulsar a una persona de una iglesia. Yo lo he visto. Yo he visto, incluso en este tiempo que llevo de evangelio, gente que no te lo dice directamente, pero te tira la punta, bueno, en mi país le llaman punta, la indirecta desde el púlpito.
aquel que no quiera estar, que vaya a otro lugar. O sea, incluso cuadran mensajes alusivos a eso. Y empiezan a chaca, chaca, chaca. Y a Dios eso no le gusta. A Dios eso no le agrada. A Dios no le gusta que tú agarres y digas, no, ¿sabes qué? No, si no te gusta, lárgate. Yo jamás le he dicho a ninguna de mis feligreses eso. Jamás. Tenemos, para la gloria, 3 años con esta iglesia, pero yo fui copastor en otras iglesias. Yo fui líder en otras iglesias. Yo fui persona, columna en muchas congregaciones. Y yo jamás usé ni el embaucamiento, ni la altanería, ni usé el hecho de que soy profeta o ministro de Dios. Nunca he hecho eso. Y Dios lo sabe. Yo me pongo delante de Dios y delante de usted. Y el que tenga discernimiento de espíritu va a saber si digo o no la verdad. Jamás he hecho una cosa así. En ningún lugar. Ni lo haré. ¿Por qué? Porque creo y temo a Dios y sé que yo he visto lo que le viene a las personas cuando hacen eso. Entonces, bendito sea el Señor. En mi congregación o en nuestra congregación, y ahí están mis ovejas, yo a todos los trato por igual. Trato de atenderlos por igual, según la necesidad que cada uno tenga. Amén. No doy preferencias, aunque incluso hay momentos en que han dicho, y sí, de que yo las doy, pero luego les he aclarado, no es que las dé. Yo, por ejemplo, nunca voy a permitir que a uno de mis líderes lo regañen en público. Yo jamás voy a hacer eso ni a que lo avergüencen, porque dice la palabra que el anciano debe ser tenido con doble honra. Entonces, un líder tú tienes que honrarlo el doble. Entonces, yo siempre a los líderes, cuando me ha tocado, gracias a Dios no ha sido mucho, no ha sido muchas veces, pero las veces que me ha tocado soltarlo, los he soltado a solas, porque son líderes y merecen respeto. Amén. Entonces, incluso todos ahí me apoyan, bendito Dios, Dios bendiga a nuestra iglesia, todos nos apoyan. Y cuando yo hago un llamado, vamos a la guerra espiritual, van, acuden. Y el que no puede me avisa, pastor, mire, no puedo ir, no se preocupe, atienda su asunto y luego venga. O sea, no es imponerse, iglesia, es amar. No es enseñorearse, es apacentar, es pastorear. Y si vemos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? En la tercera epístola, para terminar este punto y luego dar una pequeña reflexión acerca de este espíritu. Fíjense que luego habla del buen testimonio de Demetrio. Como el apóstol Juan, primero habló de la hospitalidad de Gallo, luego la oposición de Diótrefes, pero luego da el buen testimonio que dio Demetrio. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Iglesia, mire, yo estoy notando algunas cosas y me estoy percatando que son dignas de observar. Dios en todo lugar siempre va a mandar un profeta que diga la verdad. Siempre va a levantar a alguien que diga lo que está oculto. ¿Por qué? Porque lo que oíste en las tinieblas lo debes publicar en las azoteas. Facebook es una azotea. La calle es una azotea. Muchos hablan de las redes sociales, pero las redes sociales tienen sus cosas buenas dependiendo del uso que tú les des. No se llama, entonces, cuando se te descubre un pecado, no digas que te están ladrando los perros o que te están poniendo en mal. No, es que tú sabes que Dios está enojado y que no le gustan tus obras. Entonces, simple y llanamente, lo cubren haciéndose las víctimas. Pero en el futuro, por el fruto, se conoce el árbol. La diferencia entre Demetrio y Diótrefe es que Demetrio no imita lo malo. Demetrio hace lo bueno. ¿Por qué? Porque él ha entendido que está Dios en el asunto. Teme a Dios. El que hace lo malo no tiene temor de Dios. Es solo un mandamiento que le han enseñado. Todos dan testimonio de Demetrio. Uno de los factores de Demetrio es que todo el mundo da buen testimonio de él. Puede ser que haya quien diga lo contrario por las argucias y mentiras que muchos dicen en contra, pero a la final todos dan buen testimonio de Demetrio. Hay hermanos que son Demetrio, que todo el mundo da buen testimonio de Demetrio. ¿Sí? Parece tonto lo que voy a decir, pero una de las cosas que yo he notado, que son un buen termómetro, es estas redes sociales. Cuando la gente te tiene en buen concepto, siempre va a hablar bien de ti, va a dar buen testimonio de ti, porque el Espíritu Santo te honra de esa manera. Pero cuando las personas son malas, son pocos los que están a favor tuyo.
¿Por qué? Porque tienes mal testimonio. Eres un diótrefes. Todos damos testimonio y dice, y aún la verdad misma, es decir, que este hombre lo respaldaba hasta la palabra. Es por eso que cuando tú dices algo salen diciendo, ay, que tú crees que tienes la razón en todo. No, 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 yo no es que la tenga, es que estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y la misma Biblia me va a respaldar. Yo no voy a usar, ahora si tú vas a usar un texto bíblico para escudarte en algo, tú sabes que el Espíritu no te va a dejar tranquilo porque sabes que lo que estás diciendo es mentira. Entonces, donde te vas a apoyar de filosofías huecas, de filosofías humanas, que están ahí, pero que cualquiera la puede tomar y escudarse con ellas. ¿Sí? Entonces, todos dan buen testimonio y vosotros también. Y dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Mira, hermano, yo voy a atreverme a decir algo aquí en las redes sociales, aquí en el Facebook, para terminar. Muchos hermanos me han conocido, muchos hermanos han visto. Yo he estado en los hogares de muchos siervos que me han acogido en su casa por causa del evangelio, de la predicación. Han visto mi conducir, han visto cómo me he comportado en medio de ellos. Soy una persona jovial, conversadora, me gusta el diálogo, me gusta hablar de Dios. No soy perfecto, tengo mis defectos, a lo mejor también me han visto defectos, ¿verdad? Pero fíjense que bendito sea el nombre del Señor y glorifico al Señor por eso y le doy la gloria y la honra por eso. He visto que por estas redes sociales muchos dan buen testimonio de mí y de mi esposa. Le doy gracias a Dios y a ustedes por ese buen testimonio que dan, pero ese testimonio no me lo busqué yo, ese testimonio no lo forcé yo simplemente soy el que soy. Y que esta expresión no sea tomada de otra manera, porque eso lo dijo el Señor. Pero cuando yo digo que soy el que soy, me refiero a que yo soy el que ustedes conocen. Entonces, hasta ahora, pues doy gracias a Dios por el buen testimonio que no solamente aquí en México, sino en España, en Portugal, en República Dominicana, en Haití, en Estados Unidos, muchos hermanos tienen de nosotros. Bendigo sus vidas, hermanos. Gracias por ser un apoyo, por lo menos con decir Dios te bendiga, varón. Eso a mí me ha gozado, me ha gustado. Incluso hasta por darle un like ahí, que parece para muchos tontos, pero no lo es. Porque de la abundancia, o sea, todas las cosas que se hacen del corazón vienen. Cuando alguien hace eso, aunque parezca tonto, ese es su corazón. Bendigo tu vida, iglesia del Señor, pastores, mucho cuidado con el espíritu de Diótrefes en la iglesia, porque fíjense que hay un factor en Diótrefes. Diótrefes tenía llamado, a lo mejor los pastores se dieron cuenta que él tenía llamado, pero nunca se percataron de su corazón. Y Juan, a lo mejor fue uno que los nombró y terminó oponiéndosele. A mí no me llamó nadie, a mí me llamó Dios. Pero me refiero al hecho de que Juan aprobó, por ejemplo, que Diótrefes estuviese ahí. Y Diótrefes terminó oponiéndosele, pero bajo estas características. Muy diferente es cuando no estás de acuerdo con una conducta y decides ponerte en contra, porque no estás de acuerdo. Eso es muy diferente, ¿sí? A que simplemente porque quiero ser líder, entonces tomo actitudes. Mire, yo hace poco escuché una oveja y termino con este testimonio. Yo fui a visitarla porque pues, es una ovejita amiga, es mi oveja. E incluso ella me llama a mi padre espiritual. Y pues no fue que fui a visitarla, sino que nos encontramos ahí en su trabajo. Y hablando con esta oveja, ella me refiere de su antiguo pastor. Y me dice que ese pastor la corrió de su iglesia. Así, la corrió. Porque no estuvo de acuerdo con él. Y luego resulta que en la iglesia había uno de sus familiares. Y esta hermana un día decide visitar a ese pastor. Y la trató con cariño. ¡Ay, qué bien por aquí! Pero dice luego que la ve en la calle y no la saluda. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Es cuando me conviene? ¿Es hipócritamente? ¿O soy sincero contigo? Entonces, ¿cómo quiere un líder ganarse una confianza de una oveja actuando así con ella? Una de las razones, y lo digo con limpieza de corazón, y le pido por favor que si usted piensa lo contrario, opine. Tiene todo el derecho a hacerlo y yo no le voy a borrar su comentario, porque yo no tengo miedo. Pero yo sé y estoy seguro en el Señor, sí,
que nuestra conducta, tanto la mía, con todos mis errores y mis defectos, y la de mi esposa, ha llevado a que la gente nos tenga estima, nos tenga cariño, a que Dios también en su infinita misericordia nos haya dado gracia. Yo he estado, como dije, en muchas casas, en muchos lugares, y yo doy gracias a Dios por todos esos hermanos que nos han recibido y han visto nuestro testimonio, tanto como seres humanos como la unción de Dios sobre nuestras vidas. Nunca yo en mi iglesia, en la iglesia que Dios nos confió, tengo algunos líderes que son una gran bendición. Tanto la hermana Maricruz y su esposo Jorge, como la hermana Mari, etcétera, etcétera. El hermano Ever y su esposa, el copastor que tengo. Muchos líderes más. Por ejemplo, está una de mis líderes que la quiero mucho porque pues es muy servicial, muy servicial. Ella es, por ejemplo, su esposo se llama Mario Ambriz, ¿sí? Y pues es de gran bendición para nosotros, es de gran bendición, ¿sí? Y la queremos mucho. Y tengo muchos líderes ahí en la iglesia que apreciamos por su trabajo. Y nosotros jamás vamos a enseñorearnos de ellos, sino vamos a amarlos y servirles en el Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. La paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión íntima del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén.